Sherlock Holmes y el amor que no lo abandonaba. Llevaba 3 días lloviendo sin parar sobre Londres cuando la señorita Eleanor Ashworth llegó a nuestro alojamiento en Baker Street. Recuerdo con precisión la atmósfera de aquella tarde de noviembre, el cielo bajo y gris pegado a las chimeneas, las farolas de gas encendidas incluso a las 2, proyectando su enfermizo resplandor amarillo a través de una niebla que parecía tener sustancia y peso. Holmes llevaba casi 1 hora de pie junto a la ventana, tamborileando con sus largos dedos contra el marco con ese ritmo peculiar que indicaba que su mente corría a toda velocidad mientras su cuerpo permanecía inmóvil. Thor, nuestro gran danés, yacía despatarrado ante el fuego, con su enorme cabeza apoyada en las patas. Sin embargo, noté que de vez en cuando movía las orejas hacia la puerta, como si percibiera que algo se acercaba a través de la oscuridad exterior. Khan, el formidable mastín tibetano que Holmes había adquirido tras el curioso asunto del comerciante de Lhasa, estaba sentado junto a mi silla, con sus ojos oscuros fijos en la puerta con una intensidad que me inquietó. Cuando la señora Hudson anunció a nuestra visita, Holmes se apartó de la ventana con tal brusquedad que supe que esperaba a alguien, aunque no me había dicho nada sobre ninguna cita. La señorita Ashworth entró en nuestras habitaciones con los movimientos cuidadosos de quien acaba de aprender que no se puede confiar en el mundo. Tenía unos 30 años y vestía un luto riguroso que parecía genuino más que elegante. Su rostro poseía esa peculiar transparencia que se desprende del dolor prolongado, como si la pena hubiera erosionado la capa protectora esencial entre el alma y el mundo que la observaba. Thor se levantó de inmediato, algo inusual en él. La enorme bestia se acercó a la señorita Ashworth sin su habitual entusiasmo por las visitas, sino con una cautela inflexible que solo había presenciado una vez, durante el caso de envenenamiento de Blackheath. La rodeó lentamente, moviendo las fosas nasales, antes de retirarse a una posición entre Holmes y nuestra invitada. Khan permaneció inmóvil, pero observé que la cresta de pelo a lo largo de su columna vertebral se había erizado ligeramente. Señor Holmes, comenzó, con la voz modulada y cuidadosa de quien ha ensayado sus palabras muchas veces, necesito su ayuda en un asunto que parecerá imposible. De hecho, me temo que pensará que estoy loca. Rara vez saco conclusiones sobre la cordura basándome en impresiones iniciales, respondió Holmes, señalando la silla frente a la suya. Watson, quizás un té para la señorita Ashworth. Ha caminado bastante con este tiempo, me doy cuenta, y necesita calmarse antes de poder hablar con claridad. Al llamar a la señora Hudson, observé a Holmes observando a nuestra visitante con esa completa concentración que reservaba para los casos que realmente le interesaban. La señorita Ashworth se sentó con la postura rígida de quien no se atreve a relajarse, con las manos enguantadas agarrando su bolso como si contuviera algo precioso o peligroso, quizás ambas cosas. Tienes razón en que he caminado, dijo en voz baja. No soportaría llegar en taxi. El espacio cerrado, ¿entiendes? La sensación de ser observada, incluso estando sola. Sé cómo debe sonar eso. No juzgo cómo suenan las cosas, dijo Holmes. Solo me preocupa cómo son las cosas. Ha venido a consultarme sobre una muerte, supongo que la de su hermano, ocurrida hace aproximadamente 6 semanas. Las autoridades la registraron como suicidio, pero usted alberga dudas. Más importante aún, los acontecimientos posteriores a su muerte le han sugerido que su influencia, o lo que usted percibe como tal, continúa manifestándose. ¿Estoy en lo cierto? La compostura de la señorita Ashworth se quebró como el hielo bajo un peso repentino. ¿Cómo es posible que? Su vestido de luto es de buena calidad, pero muestra signos de una alteración apresurada en lugar de una confección adecuada. Las costuras del corpiño se han descosido, lo que sugiere que ha perdido peso rápidamente, en consonancia con un profundo dolor más que con una adaptación gradual a la muerte prevista. Lleva el anillo de sello de su hermano en una cadena al cuello, visible justo por encima del cuello. Lo más significativo es que no lleva tarjetas de luto,
lo que sugiere que ha agotado sus existencias por distribución excesiva o que evita por completo la interacción social. Esto último es más probable dado su evidente aislamiento. Sus manos presentan manchas de tinta en patrones que concuerdan con la frecuente escritura de cartas, pero tiene la mirada atormentada de alguien cuya correspondencia recibe respuestas de fuentes insospechadas. Thor se acercó a la silla de la señorita Ashworth, sin agresividad, sino con la atención de quien percibe la angustia. Ella extendió la mano con cautela y la colocó sobre su enorme cabeza, y vi que sus dedos temblaban. «¿Se llamaba Edmond?», susurró. «Mi hermano gemelo. Murió hace 6 semanas, tal como dijiste, la policía lo calificó de suicidio. Lo encontraron en su estudio con una botella de láudano a su lado y una carta explicando su desesperación por las dificultades económicas y un compromiso fallido. Pero Edmond nunca se detuvo, recomponiéndose. Supongo que eso es lo que dice todo el mundo. Nunca lo haría. Sin embargo, la evidencia era clara. Asistí a su funeral. Vi cómo bajaban su ataúd a la tumba. Sin embargo, usted percibe que, en cierto sentido, no se ha ido, apuntó Holmes. La mañana después del funeral, recibí una carta escrita por él. Su misma letra, señor Holmes. Conozco la letra de mi hermano tan bien como la mía. Hablaba de su amor por mí, de su pesar por dejarme sola, de su promesa de que siempre me cuidaría. Pensé que tal vez la había escrito antes de morir y que había arreglado su entrega con retraso. Pero 3 días después, llegó otra. Y luego otra. Siguen llegando, señor Holmes. 2 veces por semana, como un reloj. Cartas escritas por Edmond, hablando de lo ocurrido desde su muerte. Comentando mis actividades. Ofreciendo orientación. Expresando preocupación. La habitación se había quedado en silencio. Incluso el fuego parecía arder con más suavidad. Khan se había levantado y se había acercado a Holmes, con su enorme cabeza a la altura del codo de mi amigo. ¿Has traído estas cartas?, preguntó Holmes. Traje 3. El último llegó esta mañana. De su bolso, sacó un pequeño paquete atado con una cinta negra. Pero hay más, señor Holmes. La exprometida de Edmond, la señorita Caroline Winters, fue encontrada muerta en sus aposentos hace 4 días. La policía dice que simplemente se le paró el corazón, era joven y aparentemente sana, pero estas cosas pasan, me dicen. Aún así, recibí una carta de Edmond al día siguiente. Hablaba de la muerte de Caroline como si fuera una merced. Como si él, de alguna manera, lo hubiera planeado. Como si su amor por mí exigiera la eliminación de cualquiera que me hubiera causado dolor. Miró a Holmes con ojos que reflejaban terror y una terrible esperanza. Me persigue, señor Holmes. No un fantasma, pues no creo en esas cosas. Sino un amor que no me suelta, ni siquiera después de la muerte. Y me temo que quizá no sea la única que sufre por la devoción de Edmond. Holmes se había levantado y se encontraba frente al fuego, su perfil afilado contra las llamas. Thor permanecía cerca de la señorita Ashworth, pero la atención del perro estaba fija en Holmes con una intensidad que sugería que incluso el animal percibía la oscuridad que se cernía sobre la vitrina. Hizo bien en acudir a mí, dijo Holmes finalmente. Y acertó en su afirmación inicial, este caso es imposible. O mejor dicho, lo que parece imposible siempre es simplemente improbable, y lo improbable solo requiere pruebas y lógicas suficientes para demostrarlo. La mano de su hermano puede escribir estas cartas, señorita Ashworth, pero no su testamento vital. Alguien quiere que crea en los fantasmas porque no exige ninguna responsabilidad terrenal. Demostraremos lo contrario. Mientras hablaba, el corpulento cuerpo de Thor se tensó, y un sordo rugido emergió de su pecho. Khan se acercó a la ventana, con la atención fija en la calle. Me di cuenta de que alguien vigilaba nuestro alojamiento.
Y quienquiera que fuese, había hecho que ambos perros sintieran que se acercaba un peligro disfrazado de cariño. A la mañana siguiente, salimos de Baker Street poco después del amanecer. Holmes había enviado un telegrama al inspector Lestrade la noche anterior. La señorita Ashworth nos había proporcionado la dirección de la residencia de su difunto hermano en Bloomsbury, una casa modesta pero respetable que había permanecido desocupada desde la muerte de Edmond, conservada exactamente como la encontró la policía. Holmes insistió en que Thor y K nos acompañaran, una decisión que atrajo miradas curiosas mientras recorríamos las grises calles de la mañana. ¿Crees que los perros descubrirán algo que la policía pasó por alto?, pregunté mientras nuestro vehículo avanzaba traqueteando hacia Bloomsbury. Creo que los perros reaccionarán a lo que perciben, Watson, sin la contaminación de las suposiciones humanas, respondió Holmes. Thor ha demostrado una sensibilidad particular a los residuos emocionales en espacios donde ha ocurrido violencia, aunque carece del vocabulario necesario para expresar lo que lo perturba. El valor de Kant reside en sus instintos territoriales, identificará cualquier intrusión o perturbación que viole el orden natural de un espacio. Juntos, proporcionan perspectivas inaccesibles a la investigación racional por sí sola. La casa del número 14 de la calle Marchmont presentaba una fachada común y corriente, con las ventanas cerradas y el pequeño jardín delantero con señales de 6 semanas de abandono. Lestrade nos recibió en la puerta, visiblemente incómodo con nuestros compañeros caninos. He mantenido la casa cerrada con llave, como me pidió, señor Holmes, aunque no puedo imaginar qué esperaba encontrar. El caso fue sencillo, suicidió por envenenamiento con láudano. El informe del forense fue inequívoco. Los informes inequívocos a menudo ocultan verdades ambiguas, respondió Holmes, sacando la llave que la señorita Ashworth nos había confiado. Watson, observe atentamente a los perros. Observe cualquier cambio en su comportamiento. Entramos en un pasillo estrecho que conducía directamente a una escalera. La casa conservaba la peculiar quietud de un lugar abandonado a mitad de su vida. Los abrigos aún colgaban de ganchos, las cartas yacían sobre una mesita. Y un ligero olor a polvo y habitaciones cerradas impregnaba el aire. El comportamiento de Thor cambió al cruzar el umbral. Sus orejas se aplastaron contra su enorme cráneo y se movió con inusual cautela, sus grandes patas apenas hacían ruido sobre el suelo. El estudio de Edmond Ashworth ocupaba la parte trasera de la planta baja, con vistas a un pequeño jardín amurallado. La habitación hablaba con elocuencia de su antiguo ocupante, 2 paredes estaban cubiertas de libros, dominadas por obras de poesía y filosofía, mientras que un modesto escritorio se alzaba frente a la ventana. Todo parecía ordenado, casi excesivamente ordenado. Una silla de cuero se encontraba junto a la chimenea vacía, y sobre una pequeña mesa auxiliar reposaba la infame botella de láudano, conservada como prueba, junto a una copa de cristal con restos de la fatal bebida. Lo encontraron en esa silla, explicó Lestrade, señalando. La carta estaba en su regazo, el vaso se le había caído de la mano. Todo indicaba que simplemente había compuesto sus últimas palabras, consumido el veneno y se había dejado llevar por el sueño. Holmes no dijo nada, pero se movía por la habitación con la precisión metódica de quien realiza un complejo cálculo geométrico. Thor, mientras tanto, se había acercado a la silla y la rodeaba repetidamente, con el hocico moviéndose frenéticamente. La angustia del perro era palpable, se acercaba, se retiraba y volvía a acercarse, como atraído y repelido a la vez. ¿Qué te pasa, viejo?, murmuré, acariciando la espalda de Thor con la mano. Sus músculos estaban rígidos bajo mi palma. Intuye la contradicción, dijo Holmes en voz baja, arrodillándose junto a la silla. Esta habitación ha sido arreglada para sugerir paz, Watson. Observe, el libro sobre el escritorio está abierto en un pasaje particularmente tranquilo de Wordsworth. Las cortinas estaban corridas para suavizar la luz. Incluso la posición de la silla sugiere reposo más que desesperación.
Sin embargo, bajo esta cuidadosa puesta en escena, se produjo violencia. No violencia dramática, sino la violación calculada de la confianza. Khan se había acercado al escritorio y manoseaba su base con tenaz determinación. Holmes se unió a él de inmediato, pasando los dedos por la madera. Excelente, Khan. Sí, algo ha cambiado aquí. Sacó una pequeña lupa y examinó el suelo bajo el escritorio con minuciosa atención. Lestrade, cuando sus hombres examinaron esta habitación, ¿notaron alguna señal de lucha? Ninguna en absoluto. Esa fue una de las razones por las que el veredicto de suicidio se produjo tan rápidamente. Todo sugería un acto tranquilo y deliberado. Exactamente, murmuró Holmes. Demasiado tranquilo. Demasiado deliberado. Watson, venga aquí y observe estos arañazos en el suelo. Son recientes, sin duda, no tienen más de 7 semanas. Forman un patrón consistente con el escritorio movido varios centímetros de su posición original y luego cuidadosamente colocado. ¿Por qué un hombre que piensa en suicidarse reorganizaría sus muebles? Me arrodillé junto a Holmes y observé las tenues marcas que me indicó. Efectivamente, estaban presentes, aunque apenas visibles. Quizás movió el escritorio mientras buscaba algo. O quizás alguien más lo movió después de su muerte, buscando lo que había escondido. Holmes se levantó y comenzó a examinar el escritorio con renovada intensidad. Thor se había situado cerca de la puerta, con la atención fija en el pasillo, y un leve gemido emergió de su garganta. Alguien más estuvo en esta habitación después de que la policía terminó su investigación, anunció Holmes. Los patrones de polvo son incorrectos. Los objetos han sido reemplazados casi a la perfección, pero no del todo. Quien entró tenía una llave y conocía bastante bien el espacio. Sabía lo que buscaba y aproximadamente dónde encontrarlo. Eso es imposible, protestó Lestrade. He tenido las únicas llaves desde que publicamos la escena. La señorita Ashworth tiene una, yo tengo la otra. Entonces la señorita Ashworth ha recibido una visita no autorizada en la residencia de su difunto hermano, respondió Holmes. Y esa visita buscaba algo que Edmond Ashworth ocultó antes de su muerte, algo lo suficientemente valioso como para justificar esta meticulosa intrusión. Khan soltó repentinamente un ladrido agudo, con la atención centrada en la chimenea. Holmes se movió rápidamente para examinarla, pasando las manos por el ladrillo interior. En cuestión de segundos, descubrió un ladrillo suelto que, al retirarlo, reveló una cavidad poco profunda. Vacío. Lo que sea que Edmond Ashworth escondió, dijo Holmes en voz baja, ya fue recuperado. Y sospecho que fue recuperado por el mismo individuo que ahora escribe cartas a mano, creando la ilusión de una devoción de ultratumba. Regresamos a Baker Street con las 3 cartas que nos había proporcionado la señorita Ashworth, junto con varios objetos que Holmes había recogido del estudio de Edmond, muestras de la correspondencia auténtica del difunto. Su tintero y, curiosamente, una pequeña agenda que Lestrade había pasado por alto por ser irrelevante para la investigación del suicidio. Thor y Khan se acomodaron frente al fuego con evidente alivio. Ambos animales parecían exhaustos por el trabajo de la mañana. Como si las emanaciones de aquella habitación de la muerte les hubieran quitado alguna vitalidad esencial. Holmes limpió por completo la mesa del comedor, ordenando sus muestras con la precisión de un cirujano que prepara el instrumental. Trabajó en absoluto silencio durante casi 1 hora, alternando entre su aparato químico y su microscopio, anotando ocasionalmente en su cuaderno. Yo me entretuve con los periódicos de la mañana, aunque la intensa concentración de mi amigo me atraía constantemente. Watson, dijo finalmente, sin levantar la vista del microscopio, venga aquí y dígame qué observa en estas 3 letras. Me acerqué a la mesa donde se encontraba la correspondencia póstuma, ordenada cronológicamente. Cada una estaba escrita en papel fino, con una caligrafía fluida y elegante, inconfundiblemente uniforme en los 3 ejemplares.
Parecen idénticos en su ejecución, dije. La misma mano, la misma tinta, escritas con el mismo instrumento. Aparecer es la palabra clave, respondió Holmes. Ahora examínelos más de cerca. Dígame qué nota sobre la presión de los trazos. Me acerqué más, estudiando las letras con mayor atención. La primera letra muestra una presión algo desigual. La segunda es más consistente. La tercera es perfectamente regular, casi mecánicamente. Excelente, Watson. Observa, pero aún no ve. Estas cartas representan una progresión, no de emoción, sino de falsificación practicada. La primera fue escrita por alguien que intentaba replicar la letra de Edmond Ashworth de memoria y de muestras disponibles. La segunda muestra una mejora a través del estudio. La tercera alcanza la perfección técnica, pero pierde algo esencial en el proceso, carece de las variaciones naturales que caracterizan la escritura auténtica. Holmes se dirigió a su mesa de química y regresó con varios portaobjetos. Ahora observe la tinta con lupa. Las cartas auténticas del escritorio de Edmond se escribieron con tinta ferrogálica estándar, comprada en cualquier papelería. Pero estas cartas póstumas emplean una fórmula diferente, una que contiene una mayor proporción de ácido tánico, lo que produce un resultado más oscuro y permanente. Nuestro falsificador deseaba crear documentos que resistieran un examen minucioso y se conservaran durante largos periodos. ¿Entonces son falsificaciones definitivas?, pregunté. Indiscutiblemente. Pero falsificaciones ejecutadas por alguien con un profundo conocimiento de la caligrafía de Edmond Ashworth, acceso a papel similar y mucha paciencia. Fíjese también en el contenido. Holmes levantó la carta más reciente y leyó en voz alta: querida Eleanor, te vi paseando por el jardín ayer por la noche y noté cómo las rosas de otoño seguían floreciendo a pesar de la escarcha. Llevabas tu chal azul, el que te regalé hace 3 Navidades. Cuánto me alegra verte encontrar pequeños consuelos en el recuerdo. Dejó la carta con un gesto de disgusto. Este no es el lenguaje del afecto, Watson. Es el lenguaje de la vigilancia disfrazada de devoción. El autor busca demostrar no solo conocimiento de las actividades de Eleanor, sino una observación constante de ellas. El efecto es que el destinatario se sienta constantemente vigilado, nunca solo, nunca libre de escrutinio. Thor se había levantado de su posición junto al fuego y se acercaba a la mesa donde estaban las cartas. La reacción del gran perro fue inmediata y perturbadora, empezó a caminar en círculos cerrados, gimiendo suavemente, y su agitación aumentaba con cada vuelta. Tranquilo, Thor, dije, poniéndole una mano en el hombro. Son solo papeles. Quizás para nosotros, observó Holmes. Pero Thor percibe algo que nosotros no podemos, posiblemente un rastro de olor de quien quiera que haya manipulado estos documentos. Los perros poseen una memoria olfativa muy superior a la nuestra. Encontró este olor en casa de Edmond y ahora lo reconoce aquí. Holmes buscó la agenda que habíamos recuperado del estudio. Edmond Ashworth mantuvo registros meticulosos de sus actividades diarias durante el último mes de su vida. Observen las anotaciones de las 3 semanas anteriores a su muerte, son irregulares, abreviadas, a veces compuestas por palabras sueltas o abreviaturas crípticas. La escritura se vuelve cada vez más alterada. Cualquiera que fuese el motivo de preocupación para Edmond, se intensificó a medida que se acercaba su muerte. Me incliné sobre el hombro de Holmes para examinar el diario. Una entrada, fechada 5 días antes de la muerte de Edmond, constaba de solo 3 palabras: no se detendrá. Ella, murmuré. No es él. En efecto. Y aquí, 2 días después, debo hacerle entender a Eleanor el peligro. Y finalmente, el día antes de su muerte, si me encuentran muerto, no fue por mi propia mano, punto. La habitación se había enfriado a pesar del fuego.
Khan se había unido a Thor cerca de la mesa, ambos perros estaban alerta y vigilantes, con la atención dividida entre las cartas y la puerta de nuestras habitaciones. ¿Estas entradas nunca fueron mostradas a la policía?, pregunté. Se consideraron los delirios paranoicos de un hombre al borde del suicidio, respondió Holmes. Lestrade solo vio lo que confirmó su conclusión inicial. Pero Edmond Ashworth no era paranoico, Watson. Estaba siendo aterrorizado sistemáticamente por alguien a quien conocía íntimamente, alguien cuyo afecto se había transformado en algo mucho más peligroso. Holmes se acercó a la ventana y contempló la calle que oscurecía. La pregunta ahora es, ¿quién tuvo la oportunidad y el motivo para llevar a Edmond Ashworth a la muerte y, posteriormente, fingir su continua devoción por su hermana? ¿Quién se beneficia de mantener la ilusión de que el amor de Edmond trasciende la mortalidad misma? Thor soltó un ladrido agudo, con su enorme cuerpo tenso hacia la puerta. Alguien subía las escaleras. El visitante que subía las escaleras resultó no ser una amenaza, sino un mensajero, un joven agente con una nota urgente de Lestrade. Holmes la leyó una vez y me la entregó sin hacer comentarios. El mensaje era breve e inquietante: otra muerte. En la misma casa que la señorita Winters. Venga enseguida. Partimos en cuestión de minutos, con Thor y Khan acompañándonos a pesar de lo tarde que era. La dirección que nos dio Lestrade nos condujo a un elegante conjunto de apartamentos en Kensington, donde se había reunido un pequeño grupo a pesar del frío de noviembre y la oscuridad que se acercaba. El edificio albergaba a varias jóvenes respetables de recursos moderados, institutrices, damas de compañía y damas de bajos recursos que mantenían su independencia gracias a una cuidadosa economía y una reputación intachable. Lestrade nos recibió en el recibidor con expresión seria. La víctima es la señorita Harriet Daventry, de 27 años, empleada como acompañante de una señora mayor en Belgravia. Regresó a casa aproximadamente a las 6 de la tarde, la casera la oyó moverse por sus habitaciones y fue encontrada muerta en su silla menos de 2 horas después, al no responder a la invitación a cenar de una vecina. ¿La misma forma de morir que Caroline Winters?, preguntó Holmes. Aparentemente idénticas. Sin marcas de violencia ni signos de forcejeo. El médico que la examinó cree que se trata de una insuficiencia cardíaca, aunque era joven y aparentemente gozaba de buena salud. Pero, señor Holmes, hay algo que debe ver. Subimos al tercer piso, donde los modestos apartamentos de la señorita Daventry estaban abiertos bajo vigilancia policial. La sala de estar estaba limpia y alegre, decorada con evidente esmero a pesar de sus escasos recursos. La señorita Daventry permanecía en su silla junto a la ventana, sin que su cuerpo se hubiera retirado aún. Estaba sentada como si simplemente durmiera, con la cabeza apoyada en el ala de la silla y las manos cruzadas plácidamente sobre el regazo. Sobre la mesita a su lado había una taza de té, todavía medio llena, y junto a ella, un sobre con un solo nombre escrito con elegante caligrafía: Eleanor. Holmes examinó el sobre sin tocarlo. ¿Esto se encontró con el cuerpo? Lo encontraron sobre la repisa de la chimenea, apoyado contra el reloj, confirmó Lestrade. Sin abrir, como puede ver. ¿Y qué conexión existía entre la señorita Daventry y la señorita Eleanor Ashworth? Eso es lo que me preocupa, señor Holmes. Según la casera, la señorita Daventry y la señorita Caroline Winters eran muy amigas. Se visitaban con frecuencia, asistían a la misma iglesia y se movían en los mismos círculos sociales modestos. La señorita Daventry estaba bastante angustiada por la repentina muerte de la señorita Winters y había estado investigando las circunstancias. La mirada de Holmes se agudizó con interés. ¿Qué tipo de preguntas? Había escrito al forense solicitando detalles del examen médico. También intentó hablar con la familia de la señorita Winters, preguntándole sobre los últimos días de su amiga.
La casera dijo que la señorita Daventry creía que había algo sobrenatural en la muerte, aunque no pudo explicar con precisión qué la perturbaba. Thor se había acercado al cuerpo con reticencia, con movimientos cautelosos y desdichados. Rodeó la silla de la señorita Daventry 2 veces y luego se retiró a la puerta, negándose a entrar más en la habitación. Khan, sin embargo, se dirigió directamente a la repisa de la chimenea y comenzó a examinarla con atención sistemática, recorriendo con la nariz cada superficie. Watson, examine la taza de té, ordenó Holmes. Dígame qué observa. Levanté la delicada porcelana y me la llevé a la nariz. Frío, claro. Parece té normal, quizá con leche. Tiene un ligero dulzor, diría que a azúcar. ¿Y el color? Acerqué la taza a la luz. Bastante oscuro. Té fuerte, o quizás demasiado empapado. Holmes sacó un pequeño frasco de vidrio de su bolsillo y transfirió con cuidado una muestra del líquido restante. Esto requerirá análisis, pero sospecho que descubriremos que contiene algo más que té. La víctima muestra los signos característicos de la intoxicación por narcóticos, la expresión apacible, la ausencia de resistencia, la postura que sugiere que simplemente se desvaneció en la inconsciencia. Sin embargo, a diferencia de la dramática botella de láudano de Edmond Ashworth, esta muerte fue diseñada para parecer completamente natural. ¿Crees que la envenenaron?, preguntó Lestrade. Creo que fue asesinada con mucha más sofisticación que Edmond Ashworth, respondió Holmes. La muerte de Edmond fue simulada para que pareciera un suicidio, dramática, explicable, con una causa visible. La muerte de la señorita Daventry pretende parecer una intervención divina, como si un corazón débil simplemente cediera en el momento señalado. Sin preguntas, sin investigaciones. De no ser por esto, señaló el sobre, no tendríamos ninguna razón para relacionar su muerte con el caso Ashworth. Holmes levantó con cuidado el sobre por los bordes y lo acercó a la ventana, donde la luz de gas era más intensa. La letra es de Edmond Ashworth, o mejor dicho, la misma falsificación experta que examinamos hoy. Pero observe, Watson, el papel. No es del mismo tipo que las cartas enviadas a Eleanor. Este es más barato y más fácil de conseguir. Nuestro falsificador se está adaptando, usando materiales menos fáciles de rastrear. ¿Deberíamos abrirlo?, pregunté. Todavía no. Primero, quiero comprender el patrón. Holmes se volvió hacia Lestrade. Inspector, necesito información detallada sobre la muerte de Caroline Winters. Todo, la hora, el lugar, las circunstancias, quien la descubrió, qué estaba haciendo en sus últimas horas. Puedo obtener el informe, dijo Lestrade. Pero, señor Holmes, si estas mujeres están siendo asesinadas, ¿qué las conecta? ¿Qué las convierte en objetivos? Holmes se acercó a la silla de la señorita Daventry, contemplando su rostro sereno con una expresión que rara vez había visto, algo cercano a la tristeza. No los están asesinando por lo que son, Lestrade. Los están asesinando por lo que conocían. Caroline Winters era la exprometida de Edmond Ashworth. La señorita Daventry era la mejor amiga de Caroline y había empezado a hacer preguntas peligrosas. Cada muerte elimina a alguien que poseía un conocimiento que amenaza a nuestro asesino. Y cada muerte se presenta ante Eleanor Ashworth como prueba de la continua devoción protectora de su difunto hermano. Khan emitió un gruñido bajo desde su posición junto a la repisa de la chimenea. Había descubierto algo detrás del reloj, una pequeña tarjeta, fácil de pasar por alto, con un breve mensaje escrito con esa letra ya familiar: para la paz de Eleanor, algunas verdades deben dormir. Regresamos a Baker Street cerca de la medianoche. Holmes mantuvo un silencio casi ininterrumpido durante todo el trayecto. El sobre dirigido a Eleanor permaneció sin abrir en su bolsillo, aunque lo vi tocarlo repetidamente, como para confirmar su presencia.
Tanto Thor como Khan mostraron una inquietud inusual, negándose a tranquilizarse incluso cuando llegamos a nuestras habitaciones, y en su lugar, paseaban entre el fuego y las ventanas con evidente agitación. La señorita Ashworth llegó temprano a la mañana siguiente en respuesta al telegrama de Holmes, con el rostro demacrado por la ansiedad y el insomnio. Ocupó la silla que Holmes le ofreció, pero su atención se fijó de inmediato en el sobre que él había colocado sobre la mesa entre ellos. Esto se encontró con el cuerpo de la señorita Harriet Ventry, dijo Holmes sin preámbulos. Creo que no conocía a la dama, ¿no? No reconozco el nombre, respondió la señorita Ashworth, con una voz apenas susurrante. ¿Quién era? Una amiga de Caroline Winters. Una mujer que empezó a hacer preguntas inoportunas sobre la muerte de la señorita Winters. Una mujer que ahora está muerta, en circunstancias inquietantemente similares a las que se cobraron la vida de la señorita Winters. Holmes se inclinó hacia adelante, con sus ojos grises fijos en la señorita Ashworth con una intensidad incómoda. Señorita Ashworth, debo pedirle que examine las relaciones de su hermano con absoluta franqueza. Los asesinatos, porque son asesinatos, siguen un patrón que sugiere un conocimiento íntimo de la vida y los contactos de Edmund. Hábleme de Caroline Winters. ¿Por qué terminó su compromiso? Las manos de la señorita Ashworth se entrelazaron en su regazo. Thor se acercó a ella, apoyando su enorme cabeza en su rodilla en un gesto de silencioso consuelo. Caroline rompió el compromiso 3 meses antes de la muerte de Edmund. Le dijo que no podía casarse con él, aunque no dio ninguna razón específica. Edmund estaba desolado. Se creía profundamente enamorado de ella. ¿Aprobaste el partido?, preguntó Holmes. Siguió una larga pausa. No, admitió finalmente la señorita Ashworth. No lo sabía. Caroline era bastante amable, guapa y competente en todos los sentidos esperados. Pero sentí que no entendía de verdad a Edmund. Él era sensible, señor Holmes. Sentía las cosas con una intensidad que la mayoría de la gente consideraba excesiva. Necesitaba a alguien que pudiera apreciar esa profundidad de sentimiento, no a alguien a quien asustar. Y Caroline estaba asustada. Creo que sí. Hacia el final, empezó a evitar nuestra casa. Edmund le escribía cartas a diario, a veces 2 veces al día. Aparecía en su casa sin avisar, desesperado por hablar con ella. Una vez, la oí decirle que se sentía asfixiada, que sus atenciones se habían vuelto opresivas en lugar de halagadoras. Holmes se levantó y empezó a pasearse ante el fuego, con las manos entrelazadas a la espalda. Lo que usted escribe, señorita Ashworth, no es amor, sino obsesión. El amor acepta límites, la obsesión los viola. El amor respeta la autonomía, la obsesión exige posesión. Me temo que su hermano confundió ambos conceptos. Edmund no era un hombre violento, protestó la señorita Ashworth, aunque su voz denotaba incertidumbre. Nunca le habría hecho daño a Caroline ni a nadie más. No sugiero que lo hiciera, respondió Holmes. Pero el patrón de comportamiento que describe, la correspondencia excesiva, las apariciones indeseadas, la negativa a aceptar el rechazo, indica una mente que creía que el afecto justificaba la intrusión. Alguien observó este patrón, señorita Ashworth. Alguien aprendió de él. Y alguien ahora lo está replicando, pero con un propósito mucho más siniestro. Regresó a su silla y recuperó el sobre sin abrir. Antes de leer esta carta, quiero que entiendas algo crucial. Quienquiera que esté escribiendo estas cartas de la mano de tu hermano intenta hacerte cómplice de asesinato. Presenta cada muerte como un acto de devoción en nombre de Edmund, eliminando a quienes te causaron dolor, a quienes amenazan tu paz, a quienes se interponen entre ti y una perfección imaginaria. Crea una narrativa en la que te conviertes en el receptor pasivo de una violencia protectora, incapaz de rechazarla porque llega envuelta en el lenguaje del amor fraternal. La señorita Ashworth palideció.
¿Crees que estas mujeres murieron por mi culpa? Creo que murieron porque alguien quiere que creas que murieron por ti, corrigió Holmes. Hay una profunda diferencia. El propósito del asesino no es protegerte, sino controlarte, hacerte dependiente de esta correspondencia fantasmal, aislarte de los demás por miedo a que tus asociaciones traigan la muerte. Transformarte en un monumento viviente a la devoción obsesiva de Edmond. Khan se había posicionado en la puerta, con la atención fija en el rellano. Thor permaneció al lado de la señorita Ashworth, pero observé que las orejas del perro giraban constantemente, rastreando sonidos que yo no podía percibir. Holmes abrió el sobre con un abrecartas y extrajo una sola hoja. Su expresión se ensombreció al leer. Finalmente, me la entregó. La carta era breve. Querida Eleanor, otra falsa amiga se ha apartado de tu camino. La señorita Daventry se atrevió a cuestionar cómo Caroline se liberó del sufrimiento terrenal. No comprendió que algunas misericordias deben ser rápidas y seguras. Ahora estás más segura, hermana. Siempre te vigilo. Tu devoto Edmond. Esto es monstruoso, suspiré. Es calculado, corrigió Holmes. Cada palabra elegida para sugerir protección sobrenatural mientras oculta la intervención humana. Señorita Ashworth, ahora debe decirme algo de vital importancia y responder con total honestidad. ¿Quién entre los conocidos de su hermano poseía la habilidad de falsificar su caligrafía y la oportunidad de observar sus patrones obsesivos? ¿Quién conocía a Caroline Winters y pudo haber identificado su amistad con la señorita Daventry? ¿Quién tiene acceso a su casa y podría encargarse de que estas cartas le lleguen con tanta regularidad? La señorita Ashworth abrió la boca para hablar, pero se detuvo y sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta de repente. La señorita Judith Carrow, susurró la señorita Ashworth, y el nombre surgió como una confesión. Es la prima de Edmond. Vive conmigo desde su muerte, insistió, me dijo que no debía estar sola en mi dolor. Se encarga de la casa, recibe el correo, me acompaña a todas partes. Pensé que su presencia era un consuelo, pero ahora lo percibe como un confinamiento, terminó Holmes. Hábleme de la señorita Carrow. Su edad, sus circunstancias, su relación con su hermano. Ella es quizás 5 años mayor que Edmond y yo, somos gemelos, ¿entiendes? Así que Judith tendría 35. Nunca se casó, aunque es bastante guapa. Vivió con Edmond después de la muerte de nuestros padres, ocupándose de su casa. Cuando él se comprometió con Caroline, Judith no estaba contenta. Dijo que Caroline no era digna de él, que ninguna mujer podría apreciar las mejores cualidades de Edmond como ella. La expresión de Holmes había adquirido esa peculiar intensidad que indicaba que su mente estaba considerando rápidamente las posibilidades, descartando algunas, reteniendo otras. ¿Y después de que terminó el compromiso? ¿Cómo reaccionó la señorita Carrow? Estaba triunfante, aunque intentaba disimularlo. Le decía repetidamente a Edmond que estaba mejor sin Caroline, que se había librado de un grave error. Creo que alentó su melancolía. Se sentaba con él durante horas mientras hablaba de su amor perdido, ofreciéndole una compasión que parecía profundizar su sufrimiento en lugar de aliviarlo. ¿Dónde estaba la señorita Carrow el día de la muerte de su hermano? Había ido a visitar a una tía en Surrey. O eso dijo. Regresó al día siguiente de que descubrimos el cuerpo de Edmond. Holmes se levantó bruscamente y se dirigió a su escritorio, sacando papel y tinta. Señorita Ashworth, voy a redactar una carta y le pido que la deje donde la señorita Carrow pueda encontrarla con seguridad. ¿Puede hacerlo sin despertar sus sospechas? Creo que sí. ¿Pero qué dirá la carta? Será de una amiga ficticia, la señora Elena Bradshaw, quien recientemente enviudó, quien le ha invitado a pasar 2 semanas con ella en Brighton para ayudarle a recuperarse del dolor.
Responderá aceptando la invitación y expresando su gratitud por haberle permitido escapar del ambiente opresivo de Londres. Mencionará que ha contratado a una compañera de viaje, una enfermera recomendada por su médico, ya que últimamente tiene los nervios bastante alterados. Pero no existe ninguna señora Bradshaw, protestó la señorita Ashworth. Precisamente. La señorita Carrow investigará y descubrirá la ficción. Se dará cuenta de que intentas escapar de su supervisión. Y lo que es más importante, creerá que sospechas algo y buscas ayuda. Esto la obligará a actuar con menos cautela de la que ha mostrado hasta ahora. Observé este intercambio con creciente preocupación. Holmes está usando a la señorita Ashworth como cebo para atraer a un asesino. Estoy creando las condiciones para que la asesina se revele, corrigió Holmes. La señorita Ashworth nunca estará sola ni desprotegida. Watson se alojará en la pensión frente a la residencia de la señorita Ashworth y mantendrá una vigilancia constante. Yo estaré cerca, y Thor y Khan se turnarán para vigilar la casa. La señorita Carrow debe creer que la señorita Ashworth es vulnerable y se prepara para escapar, pero en realidad, controlaremos todos los aspectos de la situación. ¿Y si la señorita Carrow intenta otro asesinato?, pregunté. Entonces la tendremos en el acto, con testigos y pruebas suficientes para asegurar la condena. Holmes se volvió hacia la señorita Ashworth. Debe comprender el riesgo. La señorita Carrow ha demostrado mucha paciencia y astucia. No atacará impulsivamente. Pero creo que se la puede manipular hasta el punto de que su única opción sea actuar, y actuar requiere exposición. Las manos de la señorita Ashworth habían dejado de retorcerse ansiosamente. Una cierta determinación se había apoderado de su porte. ¿Qué debo hacer? Durante la siguiente hora, Holmes describió su plan con meticulosa precisión. La señorita Ashworth regresaría a casa y se comportaría con naturalidad durante 2 días, permitiendo que la correspondencia inventada se descubriera como por casualidad. Al tercer día, anunciaría su intención de visitar a su médico, creando así una oportunidad para que la señorita Carrow actuara. Thor permanecería en casa durante todo el proceso. Holmes había observado que la señorita Carrow mostraba especial inquietud cerca del gran perro, algo que pretendía aprovechar. Los perros perciben lo que los humanos ocultan, explicó Holmes mientras preparábamos a Thor para su misión. Es probable que a la señorita Carrow le hayan administrado láudano u otro narcótico en pequeñas cantidades, suficiente para volverla dócil, pero no inconsciente. Thor rechazará comer o beber de la mano de la señorita Carrow, demostrando con su comportamiento lo que aún no podemos probar con pruebas. Mientras tanto, Khan me acompañaría a mi puesto de observación, sirviendo como protección y como medio de comunicación. Si el peligro amenazaba, Khan sería liberado para buscar a Holmes desde su posición cercana. Mientras la señorita Ashworth se preparaba para partir, se detuvo en la puerta. Señor Holmes, si Judith es la verdadera responsable de estas muertes, ¿por qué? ¿Qué podría ganar? La respuesta de Holmes fue tranquila pero segura. Ella obtiene lo que siempre ha deseado, señorita Ashworth, la posesión exclusiva del legado de Edmond, incluyendo su devoción por usted. Al asesinar en su nombre, se transforma en instrumento de su voluntad. Al controlar su dolor, se vuelve indispensable para su existencia. El amor, cuando se niega a aceptar límites o a reconocer la separación, se vuelve indistinguible de la propiedad. Su prima aprendió esto al observar la obsesión de Edmond con Caroline Winters. Ella simplemente perfeccionó lo que él comenzó. Thor emitió un gemido bajo cuando la señorita Ashworth se fue, como si el perro entendiera que lo estaban enviando al peligro. Los 3 días siguientes transcurrieron con una lentitud insoportable. Desde mi puesto en la pensión frente a la residencia Ashworth, mantuve una vigilancia constante. Khan estaba sentado a mi lado junto a la ventana, con sus ojos oscuros fijos en la casa con atención inquebrantable.
Holmes había alquilado habitaciones en una calle vecina, preparadas para responder en cuestión de segundos si era necesario. Nos comunicábamos mediante un sistema de señales, una lámpara colocada en una ventana específica, una cortina corrida a intervalos específicos, que nos permitía coordinar nuestra vigilancia sin revelar nuestra presencia. Los informes de Thor, entregados a través de las notas cuidadosamente codificadas de la señorita Ashworth, confirmaron las sospechas de Holmes. El gran perro se negaba a comer y beber cuando la señorita Carrow estaba presente, alejándose de ella con evidente desconfianza. La señorita Ashworth notó que su prima se había vuelto cada vez más nerviosa, y que su compostura se quebraba de forma sutil pero significativa. Había descubierto la correspondencia inventada, tal como Holmes pretendía, y su comportamiento posterior reveló una creciente desesperación. Al tercer día, como estaba previsto, la señorita Ashworth anunció su intención de visitar a su médico. La observé desde mi ventana mientras salía de la casa a las 11 en punto, con Thor a su lado. La señorita Carrow apareció en la puerta momentos después, llamando a su prima con aparente preocupación, pero la señorita Ashworth continuó caminando, como se le había indicado, sin hacerle caso. La expresión en el rostro de la señorita Carrow al ver partir a su prima era de furia apenas contenida. Esperaba que la señorita Carrow me siguiera, o quizás que actuara de inmediato. En cambio, desapareció dentro de la casa. Pasó una hora. Luego otra. Mi ansiedad aumentaba con cada minuto que pasaba. Khan se había puesto inquieto, paseándose frente a la ventana, emitiendo ocasionalmente suaves gemidos de agitación. A la 1:30, vi salir a la señorita Carrow con una pequeña maleta. Caminaba con paso decidido hacia la calle principal, con los movimientos de alguien que había tomado una decisión decisiva. Solté a Khan inmediatamente, nuestra señal acordada, y el mastín bajó corriendo las escaleras y cruzó la calle hacia donde esperaba Holmes. En cuestión de minutos, Holmes apareció, moviéndose rápidamente para interceptar el paso de la señorita Carrow. Abandoné mi puesto y la seguí, aunque tuve cuidado de mantener la distancia suficiente para no alertar a nuestra presa. La señorita Carrow había parado un taxi y estaba proporcionando una dirección cuando Holmes se acercó. Señorita Carrow, dijo amablemente, me gustaría saber si podría concederme un momento de su tiempo. Estoy investigando las desafortunadas muertes de las señoritas Caroline Winters y Harriet Daventry, y creo que podría ayudarme en mis pesquisas. La señorita Carrow se giró y observé cómo su rostro se transformaba en una rápida sucesión de expresiones, sorpresa, cálculo y, finalmente, una inocencia cuidadosamente forjada. Me temo que no entiendo. No sé nada de estas mujeres más allá de lo que me ha contado Eleanor. Y debo irme, tengo una cita urgente. ¿Con quién?, preguntó Holmes. Su maleta sugiere un viaje largo, pero esta mañana le informó a la señorita Ashworth que tenía la intención de quedarse en casa hoy. ¿A dónde, exactamente, viaja con tanta prisa? Eso es asunto mío, señor. No sé quién es usted ni qué le da derecho a interrogarme en plena vía pública. Soy Sherlock Holmes, y mi derecho se deriva de saber que usted huye porque cree que la señorita Ashworth ha descubierto su implicación en los asesinatos. Cree que ha compartido sus sospechas con las autoridades. Cree que la correspondencia inventada de la señora Bradshaw representa un intento de eludir su supervisión mientras busca ayuda profesional. Todas estas creencias son correctas, señorita Carrow, salvo una, la señorita Ashworth aún no sabe con certeza si usted es responsable. Pero yo sí. La señorita Carrow mantuvo la compostura, aunque noté un temblor en sus manos enguantadas. Esto es absurdo. No tiene pruebas de ninguna falta. Amaba profundamente a Edmond, más profundamente de lo que nadie, ni siquiera su propia hermana, podría comprender. Su muerte me devastó. Te liberó, corrigió Holmes.
La obsesiva devoción de Edmond por su hermana creó un obstáculo a tu propio apego posesivo hacia él. No pudiste tener a Edmond en vida, sus afectos se dirigían a otras partes, primero hacia Caroline Winters, luego en una fijación malsana hacia su hermana gemela. Pero en la muerte, descubriste que podías convertirte en Edmond. Mediante la falsificación, mediante el asesinato disfrazado de protección fraternal, mediante el aislamiento sistemático de Eleanor de cualquier otra conexión, pudiste transformarte en el instrumento de la continua devoción de Edmond. Pudiste lograr en su nombre lo que nunca pudiste lograr en el tuyo propio, control absoluto sobre el objeto de tu obsesión. «Estás loca», susurró la señorita Carrow, pero su voz no transmitía convicción. «Tengo razón», respondió Holmes. «Y usted sabe que tengo razón, y por eso huye». Lestrade alzó la voz, y vi al inspector salir de una puerta cercana, acompañado de 2 agentes. Creo que encontrará en la maleta de la señorita Carrow varios objetos de interés, muestras de la correspondencia de Edmond Ashworth, que ha estado usando como modelo para sus falsificaciones. Y muy posiblemente el contenido restante de lo que Edmond escondía en la chimenea de su estudio. Documentos que revelaban su creciente temor a las atenciones cada vez más invasivas de su primo. El rostro de la señorita Carrow palideció por completo. Por un largo instante, se quedó paralizada, aferrada a la maleta con los nudillos blancos. Entonces, de repente, se rió, con una risa tan genuina que me heló la sangre. «No entiendes nada», dijo ella. Lestrade se dispuso a tomar el brazo de la señorita Carrow, pero Holmes levantó una mano para detenerlo. «Déjenla hablar», dijo en voz baja. «Me parece que la verdad, cuando finalmente se dice, a menudo proporciona detalles que las pruebas por sí solas no pueden esclarecer». La señorita Carrow dejó su maleta con deliberado cuidado, como si el peso se hubiera vuelto repentinamente insoportable. Su risa había cesado, reemplazada por una expresión de cansancio tan profundo que parecía haber envejecido una década en cuestión de segundos. Cuando habló, su voz no transmitía el pánico que esperaba, sino una calma extraña y terrible. «Dice que no entiendo nada, señor Holmes, pero comprende aún menos. Ve asesinato donde hubo piedad. Ve obsesión donde hubo devoción de una pureza que jamás podría imaginar. Edmond no estaba hecho para este mundo cruel. Sentía demasiado profundamente, sufría demasiado intensamente. Cada desaire, cada rechazo, cada momento de incomprensión lo hería como si lo hubieran desollado vivo. Así que decidió protegerlo de más sufrimiento», dijo Holmes, con un tono neutral, alentador en su confesión. «Caroline Winters lo habría destruido», continuó la señorita Carrow, con la mirada perdida. «Jugaba con su afecto, aceptaba su devoción cuando halagaba su vanidad, y luego lo descartaba cuando su intensidad se volvía inoportuna. Se reía de él, señor Holmes. La oí, hablando con su amiga, la señorita Daventry, calificar el amor de Edmond de asfixiante y antinatural. Se burlaba de las cartas que escribía, de los regalos que hacía, de la constancia de su afecto. Decía que la asustaba, como si su capacidad de sentir fuera algo monstruoso en lugar de milagroso. «Y entonces la mataste», afirmó Holmes. «Lo liberé de ella», corrigió la señorita Carrow. «Tras la muerte de Edmond, y sí, señor Holmes, fue su propia mano la que consumió el láudano, aunque admito que quizá yo sugerí la solución a su sufrimiento. No podía soportar saber que esa mujer continuaba su trivial existencia mientras él yacía frío bajo tierra. No tenía derecho a sobrevivir. Ni a reír, respirar y vivir cuando su crueldad lo había sumido en la oscuridad. Intervine, sin poder contenerme. Envenenaste el té de Caroline Winters. La visité para hablar sobre los efectos de Edmond. Me invitó a pasar, me ofreció un refrigerio y habló de él con una tristeza performativa que me disgustó. Mientras ella traía tazas a su cocina,
Añadí una preparación que había conseguido en una farmacia, láudano mezclado con extracto de acónito, suficiente para calmar el corazón en cuestión de horas. Murió creyendo que simplemente le había fallado el corazón. Una verdadera lástima, considerando lo que se merecía. Lestrade palideció. ¿Y la señorita Daventry? Esa insensata empezó a hacer preguntas, a escribirle al forense, a importunar a la familia de Caroline. Tenía sospechas, pero ninguna prueba, sin embargo, su insistencia amenazaba con llamar la atención. No podía permitirlo. La visité con el pretexto de hablar de las pertenencias de Edmond que Caroline había conservado. Ella también me ofreció té. Ella también murió en paz. La expresión de la señorita Carrow no reflejaba remordimiento, solo una peculiar satisfacción. Verá, señor Holmes, no soy el monstruo que imagina. Les concedí una muerte apacible, mucho más generosa de lo que merecían. ¿Y las cartas a Eleanor? Insistió Holmes. ¿La imitación de la continua devoción de Edmond? Por primera vez, una emoción genuina se reflejó en el rostro de la señorita Carrow, algo que podría haber sido una ternura corrompida hasta quedar irreconocible. Eleanor era la razón de vivir de Edmond, aunque su vínculo era enfermizo. Los observé juntos, como él giraba en torno a su existencia, como el más mínimo disgusto de ella los unía en la desesperación. Tras su muerte, Eleanor quedó a la deriva, vulnerable. Comprendí que podía preservar lo que Edmond había sido para ella. Podría continuar su amor protector, su vigilancia constante. A través de las cartas, podría seguir siendo indispensable para ella, el conducto por el que fluía la devoción de Edmond. Podría ser lo que él nunca llegó a alcanzar, perfecta, inmutable, necesaria. Intentaste poseerla a través de su identidad, dijo Holmes. Para atraparla en un luto perpetuo, dependiendo de tu presencia como guardián del amor de su hermano muerto. Busqué preservar la relación más pura que jamás haya presenciado, insistió la señorita Carrow. Hablas de posesión como si fuera algo vil. ¿Pero qué es el amor sino el deseo de poseer por completo? Conocer cada pensamiento, controlar cada acción, eliminar todos los obstáculos para la unión perfecta. Edmond lo comprendía. Amó a Caroline no con sabiduría, sino demasiado, como dice el poeta. Amó a Eleanor con la misma intensidad, aunque las limitaciones de la sociedad le impidieron expresarla plenamente. Yo simplemente completé lo que él empezó. La expresión de Holmes se había vuelto más fría de lo que jamás había visto. No lograste nada. Pervertiste el dolor en prisión, transformaste el afecto en vigilancia y asesinaste a dos mujeres inocentes para satisfacer tu retorcida noción de devoción. Edmond Ashworth era un hombre atormentado cuyas tendencias obsesivas requerían tratamiento, no imitación. Observaste su patología y la confundiste con virtud. No lo puedes entender, dijo la señorita Carrow en voz baja. Tú, que nunca has amado a nadie como yo amé a Edmond. Que nunca has sentido la exquisita agonía de una devoción perfecta no correspondida. Lo entiendo perfectamente, respondió Holmes. Y esa comprensión me llena de profunda tristeza, no por usted, señorita Carrow, sino por aquellos cuyas muertes usted llama clemencia, y por la señorita Ashworth, quien ahora debe comprender que el amor de su hermano fue utilizado como arma por la única persona que afirmó honrar su memoria. La compostura de la señorita Carrow, que se había mantenido con una firmeza inquietante durante toda su confesión, finalmente se quebró. La transformación fue sutil al principio, un temblor que empezó en sus manos y se extendió por todo su cuerpo, como si las palabras de Holmes hubieran encontrado un soporte fundamental en su realidad construida. Se tambaleó ligeramente, y Lestrade se movió para estabilizarla, pero ella se apartó de su toque con repentina violencia. Hablas de convertir el amor en un arma, dijo, alzando la voz hasta un tono que atrajo la atención de los transeúntes. ¿Pero qué es el amor sino un arma?
¿Qué es la devoción sino una batalla contra la crueldad y la indiferencia del mundo? Edmond lo sabía. Luchó por quienes amaba, se negó a aceptar el rechazo, persistió ante el desaliento. Eso es fuerza, señor Holmes. Eso es pureza de sentimiento. Eso es una locura, respondió Holmes, con un tono que no transmitía satisfacción, solo una certeza cansina. Edmond Ashworth estaba enfermo, señorita Carrow. Su incapacidad para aceptar límites, su convicción de que sus sentimientos justificaban la intrusión en la autonomía de los demás, su caída en la desesperación cuando la realidad no se ajustaba a sus deseos. Estos son síntomas de un profundo trastorno psicológico, no evidencia de una capacidad superior para amar. No, susurró la señorita Carrow, sacudiendo la cabeza con creciente violencia. No, te equivocas. Edmond era extraordinario. Sus sentimientos eran más reales, más auténticos que cualquier cosa que la gente común experimente. Sufrió porque el mundo no pudo apreciar sus dones, porque almas mediocres como Caroline Winters no pudieron reconocer el tesoro que se les ofrecía. Khan, que había permanecido junto a Holmes durante todo el intercambio, emitió de repente un gruñido bajo y retumbante. La atención del mastín no estaba fija en la señorita Carrow, sino en algo que percibió en su porte, un cambio de actitud que sugería una acción inminente. Me acerqué, buscando instintivamente el peso tranquilizador de mi revólver. Señorita Carrow, dijo Lestrade con voz de autoridad, la arresto por los asesinatos de Caroline Winters y Harriet Daventry. Nos acompañará a Scotland Yard, donde será acusada formalmente y... No me dejaré enjaular, interrumpió la señorita Carrow, dirigiendo su mano hacia su bolso con repentina determinación. No me exhibiré como un cuento con moraleja, ni me analizarán médicos que no comprenden nada de lo que he hecho ni por qué. Edmond lo entendió. Edmond abría. Holmes se movió con una velocidad asombrosa, cerrando la mano sobre la muñeca de la señorita Carrow antes de que pudiera sacar lo que buscaba de su bolso. Forcejearon brevemente, Holmes manteniéndolo agarrado con férrea determinación mientras la señorita Carrow giraba y tiraba con sorprendente fuerza. El bolso cayó, derramando su contenido por el pavimento, monedas, un pañuelo, un pequeño frasco de líquido transparente que rodó hacia la cuneta. Láudano y extracto de acónito, dijo Holmes, soltando la muñeca de la señorita Carrow una vez que uno de los agentes del Lestrade aseguró el frasco. Usted cargó con los medios para escapar, prefiriendo la muerte a la responsabilidad. Qué típico de Edmond, elegir el olvido antes que afrontar las consecuencias de una devoción desordenada. La comparación pareció golpear a la señorita Carrow con fuerza. Se tambaleó hacia atrás, con el rostro contorsionado por una angustia tan profunda que incluso Lestrade pareció conmoverse. ¿Te atreves a compararme con él en ese tono? ¿Te atreves a sugerir que la muerte de Edmond fue cobardía en lugar de tragedia? Sugiero que el último acto de Edmond Ashworth fue consecuente con toda una vida de negarse a aceptar la realidad cuando ésta lo decepcionaba, dijo Holmes. Y sugiero que usted aprendió de su ejemplo todas las lecciones equivocadas. Vio su obsesión y la llamó devoción. Observó su incapacidad para ceder el control y la llamó constancia. Presenció su caída en fantasías asesinas, pues sí, señorita Carrow, encontré sus diarios, los que sacó del compartimento oculto de su estudio, y decidió manifestar sus violentas imaginaciones en el mundo. Las piernas de la señorita Carrow parecieron ceder. Se desplomó lentamente de rodillas sobre el frío pavimento, con el rostro hundido entre las manos. El sonido que emergió de ella no fue un sollozo ni un grito, sino algo intermedio, la vocalización de una mente que se enfrentaba a la ruina de sus delirios más preciados. Escribió sobre matarla, susurró entre dientes. En sus últimas semanas, Edmond escribió páginas y páginas imaginando la muerte de Caroline. No con malicia, sino con una terrible dulzura, como si la muerte fuera el único bien que aún podía ofrecerle. Describió lo tranquila que se vería,
cómo se liberaría del tormento de amar a alguien que no podía amarlo. Encontré estos escritos después de su muerte. Me di cuenta de que me había mostrado el camino, pero le faltaba el coraje para recorrerlo él mismo. Así que lo hiciste por él, dijo Holmes en voz baja. Asesinaste en su nombre, creyéndote el albacea de su testamento tácito. En ese momento, llegó un coche de caballos y la señorita Ashworth descendió, con Thor saltando a su lado. El enorme perro se dirigió de inmediato hacia la señorita Carrow, pero no con agresividad. En cambio, Thor se colocó entre la mujer destrozada y Holmes, creando con su enorme cuerpo una barrera que parecía casi protectora, no de la señorita Carrow, sino del espacio que la rodeaba, como si el perro comprendiera que lo que se derrumbaba ante nosotros requería cierta dignidad para disolverse. La señorita Ashworth se detuvo a varios pasos de distancia, pálida pero serena. Miró a su prima con una expresión indescifrable, horror, sin duda, pero también algo que podría haber sido lástima, o quizás reconocimiento de la facilidad con la que el amor podía transformarse en su propia negación. Judith, dijo en voz baja. ¿De verdad creías que Edmond querría esto? La señorita Carrow levantó la cabeza, con lágrimas corriendo por su rostro. Creí que él habría querido protegerte. Creí que su amor merecía continuar. Creí. Su voz se quebró por completo. Creí que podía preservar algo hermoso en un mundo decidido a destruirlo. El fuego ardía bajo en la chimenea de Baker Street, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de nuestras habitaciones habituales. Habían pasado 3 semanas desde el arresto de la señorita Judith Carrow, 3 semanas durante las cuales se documentaron meticulosamente los detalles de sus crímenes. Se transcribió su confesión y se manifestó el horror de sus actos en el frío lenguaje de un proceso judicial. La habían internado en Broadmoor, el manicomio para criminales dementes, donde los médicos intentarían comprender la peculiar patología que había transformado la devoción en asesinato. Thor yacía tendido frente a la chimenea, con su enorme cabeza apoyada en las patas, mientras Khan ocupaba su posición habitual cerca de la puerta, siempre vigilante, siempre atento. Ambos perros habían estado apacibles desde nuestro regreso de aquel último enfrentamiento, como si también necesitaran tiempo para procesar lo que habían presenciado. Holmes estaba sentado en su silla, con los largos dedos entrelazados bajo la barbilla, la mirada fija en un punto a media distancia que solo él podía percibir. La señorita Eleanor Ashworth había salido de Londres la semana anterior, tras aceptar una invitación de unos parientes lejanos de Escocia. Antes de partir, nos visitó por última vez, trayendo consigo la colección completa de cartas falsificadas, 17 en total, que Judith Carrow había compuesto de puño y letra de Edmond. Holmes las examinó con objetividad clínica, observando el progresivo refinamiento de la técnica, la creciente seguridad en la ejecución, la transformación gradual de la voz imaginaria de Edmund en algo que servía a los propósitos de Judith en lugar de preservar su verdadera personalidad. Se recuperará con el tiempo, dije, rompiendo el largo silencio que se había instalado en nuestras habitaciones. Me refiero a la señorita Ashworth. Tiene una gran fortaleza de carácter. Sobrevivirá, corrigió Holmes, lo cual no es lo mismo que recuperarse. Ahora debe vivir con la certeza de que el amor de su hermano era una forma de enfermedad y que la devoción de su primo era una especie de locura. Debe reconciliar los recuerdos de afecto genuino con la comprensión de que tanto Edmond como Judith confundieron la intensidad del sentimiento con la rectitud de la acción. Esa es una carga que pocos están preparados para llevar con dignidad. Consideré esto y luego aventuré la pregunta que me había preocupado durante todo el caso: ¿cree que Edmond habría acabado lastimando a Caroline Winters, de haber vivido? Holmes guardó silencio un largo rato. Sus diarios sugieren que se acercaba a esa posibilidad. Las fantasías sobre su muerte se volvieron más elaboradas, más detalladas, más explícitamente enmarcadas como actos de misericordia y protección. Si la fantasía se habría transformado en acción, eso no lo sabemos con certeza.
Pero la trayectoria era inquietante, Watson. Edmond Ashworth era un hombre cuya experiencia interna se había distanciado tanto de la realidad externa que ya no podía distinguir entre una reivindicación emocional legítima y una intrusión criminal. Y Judith Carrow simplemente completó lo que había comenzado. Creía honrar su memoria al plasmar sus fantasías más oscuras. En realidad, se valía de la patología documentada de Edmond para la suya propia. Lo amaba, sin duda, pero su amor era tan desordenado como el de él. No reconocía límites, no reconocía autonomía en su objeto y, en última instancia, justificaba cualquier acción, incluido el asesinato, como expresión de devoción. Thor se movió a nuestros pies, emitiendo un suave suspiro que parecía contener un comentario mudo sobre la locura humana. Holmes se agachó y posó la mano sobre la cabeza del perro, un gesto de cariño silencioso, tan poco común, que marcó el momento como significativo. He estado considerando, dijo Holmes lentamente, la naturaleza misma del apego. Hablamos del amor como si fuera algo singular, una fuerza invariablemente noble, inherentemente buena, siempre digna de respeto. Pero el amor, Watson, es simplemente apego intenso. Y el apego puede ser sano o patológico, vivificante o destructivo, liberador o aprisionador. La calidad del amor no se determina por su intensidad, sino por su disposición a conceder libertad a su objeto. Edmond y Judith se amaban sin concederse la libertad, observé. Amaban como los depredadores aman a sus presas, con una concentración absoluta, un deseo desbordante y consecuencias fatales. Edmond persiguió a Caroline hasta que ella huyó de él aterrorizada. Se obsesionó con su hermana con una intensidad que, de haber vivido, se habría vuelto insoportable. Judith observó estos patrones y reconoció en ellos el permiso para su propio apego obsesivo. Asesinó para preservar lo que llamaba amor, pero lo que realmente preservó fue el control. Las cartas que escribió en nombre de Edmund no eran expresiones de afecto fraternal, sino instrumentos de vigilancia y dominación. Al otro lado de nuestra ventana, Londres continuaba su movimiento incesante, coches de caballos traqueteando, vendedores anunciando sus mercancías. La gran ciudad indiferente a las pequeñas tragedias que ocurrían dentro de sus límites. En algún lugar de esa vasta metrópolis, familias se amaban con distintos grados de salud y disfunción. Algunas encontraban el equilibrio entre el apego y la autonomía. Otras se adentraban en los peligrosos territorios que Edmond y Judith habían habitado, donde el amor se volvía indistinguible de la propiedad. ¿Qué pasa con ese amor, Holmes?, pregunté en voz baja. ¿Cuándo se niega a irse, incluso después de la muerte, que deja atrás? Holmes se apartó del fuego para mirarme a los ojos, y vi en sus ojos una tristeza atenuada por la comprensión. Deja ruinas, Watson. Vidas rotas, inocentes asesinados y la terrible certeza de que nuestros sentimientos más profundos no siempre son los más nobles. Deja supervivientes que deben aprender a distinguir entre el apego sano y la obsesión patológica. Nos deja con la comprensión de que el amor, sin el respeto a los límites ni la aceptación de la autonomía, se convierte en su propio opuesto, una fuerza de destrucción disfrazada de devoción. Khan se levantó y se sentó junto a Thor, donde los dos grandes perros descansaban juntos en compañía. Habían presenciado la oscuridad y emergieron inalterados en su esencia, leales sin posesividad, devotos sin intrusión, protectores sin dominación. Su simple presencia ofrecía una lección que los humanos a menudo no aprendían. El caso está cerrado, dijo Holmes finalmente, tomando su pipa. Pero las preguntas persisten. ¿Cómo amamos sin consumir? ¿Cómo nos apegamos sin aprisionar? ¿Cómo honramos a quienes hemos perdido sin transformar su recuerdo en justificación de la crueldad presente? Estas son preguntas sin respuestas definitivas, Watson. Solo podemos esperar que, al afrontarlas honestamente, seamos menos propensos a confundir la obsesión con la devoción, o la posesión con el amor. El fuego crepitaba, los perros suspiraban contentos, y más allá de nuestras ventanas,
Londres soñaba sus complejos sueños. En algún lugar de esos sueños, el amor florecía en todas sus formas, sano y desordenado, liberador y aprisionador, vivificante y fatal. No podíamos evitar todas las tragedias, no podíamos curar todas las patologías. Pero tal vez podríamos iluminar la oscuridad lo suficiente como para que otros reconocieran las señales de advertencia antes de que el amor se transformara en algo que no quería, no podía, dejar ir.